Estamos de regreso acá en Somos Expertas, nuestra voz en nuestra querida Radio USACH, en este espacio maravilloso que hemos apartado y dedicado a nuestras expertas, nuestras mujeres que nos vienen a contar sobre sus experiencias, ¿no? Y ustedes ya la ven, para quienes nos ven y quienes nos escuchan, les quiero contar un poquito sobre nuestra siguiente experta que se ha dedicado a lo largo de su carrera al liderazgo, ¿no? Al frente del Colegio de Periodistas. También sobre ética profesional, libertad de prensa, igualdad de género. Esos son los temas que vamos a abordar en nuestra entrevista. Es egresada, fíjense, de la Universidad de Santiago de Chile, o sea, es de la casa, y se ha caracterizado por estar siempre comprometida con la verdad y la justicia. Rocío Alorda Celada, bienvenida a Somos Expertas, nuestra voz. Muchas gracias. Gracias, bienvenida a tu casa, Así Rocío. me siento, en mi casa. En su hogar, ¿no? Nos gusta mucho que estés acá, no solamente porque eres de la casa, sino porque vamos a abordar algunos temas interesantes que tienen que ver con el periodismo y el rol, ¿cierto?, que tenemos las mujeres en estos espacios. Lo estuvimos conversando en off antes de comenzar. Margarita Pastene, así fueron tus comienzos en la radio. Te invitó a ser, junto a otros titulados y titulados, parte de un equipo de prensa. Y tú me contabas un poquito de que fue harta intuición, ¿no? Partamos por ahí inmediatamente. ¿Cómo fue ese tiempo, Rocío? Fue una época muy bonita, justamente en la Radio USACH, donde a propósito de la llegada de Margarita Pastene, quien había sido además nuestra profesora y nuestra directora de escuela, y que yo la admiro y la quiero mucho, le mando un besito si nos está escuchando, nos invitó generosamente a un proyecto que era una apuesta, que era armar un equipo de prensa en la radio que estaba principalmente focalizada en música clásica, tenía un target, en el fondo era remirar el público y las audiencias para la radio. Sí. Así que hicimos una apuesta ahí con muchos colegas queridos que muchos siguen aquí hoy día, pero otras ya no están. Un equipo maravilloso liderado por la periodista Purigauni, que estaba también de directora acá en la radio, y muchas colegas que hasta el día de hoy nos reunimos. Hicimos un experimento que era crear un equipo de prensa, crear noticieros, crear también una parrilla de programas culturales, focalizado también en el entorno en que está esta radio y este campus, en un entorno cultural vinculado a la ciencia. Así que fue una experiencia linda, fue una experiencia de mucho crecimiento profesional, pero también de un trabajo en equipo fabuloso, con esa tranquilidad de saber que podíamos crear, que podíamos desarrollar contenidos, que teníamos mucha confianza también de parte de las autoridades de la Radio USACH. Así que fue sin duda un capítulo que a lo menos a mí me marcó mucho profesionalmente y que nos vinculó de manera especial también a quienes hicimos esa apuesta. Sí, bueno, la radio es un mundo de mucho experimento al final. Exacto, yo creo que uno va probando la sí. respuesta de las audiencias, ¿no? Y las audiencias cambian y era muy bonito porque en ese momento la gente nos llamaba y nos comentaba las noticias, entonces no había esta tecnología que tenemos hoy día de las redes sociales. Estoy hablando de 2010, un poquito antes, la gente te llamaba y te decía, oiga, qué buena su entrevista, muchas gracias. Y creo que eso también nos motivó a seguir fortaleciendo ese proyecto Radio USACH. Bonitos tiempos también, ¿no? Muy lindos. El de escuchar a la gente. Muy, muy bonito, muy gratificante para la labor de los periodistas. Sí, a veces siento que falta un poco eso, escucharnos más, porque las redes sociales hacen que todo sea tan instantáneo que claro, que la gente los comentarios los recibe escritos, pero es rico escuchar a otras personas. Sí. Y poder ahí estar recibiendo el feedback de alguien que te escuchó. A ver cómo vamos. Exacto, muy, muy bonito, una época muy bella del periodismo. Rocío, ¿qué te motivó a entrar al periodismo? ¿En qué momento de tu vida decidiste voy a ser periodista? Bueno, yo entré a la Universidad de Santiago, convencida de que tenía el deseo y las posibilidades de entrar a una universidad pública. Para mí era importante entrar a una experiencia de una universidad pública y entré primero a bachiller en Ciencias y Humanidades. Porque era una alumna quizás como muchas que tenía buenas notas y me gustaban muchas cosas, no tenía tan definido mi perfil. Claro. Y entré al programa de bachillerato acá y en ese proceso de la universidad que te va mostrando las carreras estaba periodismo y a mí me convenció mucho el proyecto de periodismo de la Universidad de Santiago. Disculpen que lo diga tan así, no porque tengo a Miguel en mi alma mater, pero realmente me parecía muy interesante la propuesta que tenía.
una vinculación muy cercana con las comunidades, un con periodismo social, ¿no? muy focalizado en lo social y también en lo público. Y yo creo que a mí lo que más me cautivó fue esa posibilidad de pensarme como un profesional que podía aportar al debate de lo público. Hoy día lo proceso así con más años en el cuerpo, pero en ese momento era una posibilidad de aportar en el fondo a fortalecer ciertos procesos quizás como de educación en las audiencias, ¿no? Me parecía interesante este rol del periodista como un puente, ¿no? Entre una información muy compleja y una comunidad a la cual hay que ayudar a simplificar ciertos discursos para que las personas puedan tomar mejores decisiones para una mejor calidad de vida, ¿no? Sí. Esto, claro, a los 20 años de otra manera quizás lo pensaba en mi cabeza, pero siempre pensaba que era importante que el periodismo y la comunicación fuera un puente muy vinculante con la sociedad. Y bueno, la Escuela de Periodismo de los USACH tiene una fuerte vocación social. Nuestros profesores, profesoras de ese momento también lo tenían, así que creo que no me equivoqué en mi decisión. Sí, sin duda, no te equivocaste. Y tocas un punto interesante también que tiene que ver con el desafío, no solamente de aquel tiempo, sino sigue siendo el desafío de los periodistas y las periodistas. Simplifiquemos el lenguaje, hablemosle a las personas en sencillo, enseñémosle a las personas, eduquemos, porque a veces creo yo que se ha perdido un poco, que la gente empieza a tener más título y empieza a complejizar el lenguaje, y mientras más complejo hablan pareciera que fueran más inteligentes. Y Exacto. No es así. Yo creo que, mira, yo pienso que las audiencias no son tontas, es decir, la gente no es tonta, pero sí es real que también se han elitizado muchos debates públicos, ¿no? Lo que dices tú, como un exceso de academización de ciertos debates que no tendrían por qué ser tan complejos y que en el fondo, a mi juicio, lo que buscan es quedarse reducidos en un sector, es decir, solo, no sé, periodistas entendemos sobre ciertas cosas. Claro. Y creo que eso es un daño para el acceso a la información. Yo de verdad creo que la gente tiene derecho a la comunicación. Pienso que la comunicación es un derecho humano y acceder a la información. Entonces, en ese proceso las y los periodistas somos claves justamente para que lo que dices tú, simplificar los debates, simplificar los argumentos, no pensando que la gente no lo va a entender, pero sí entendiendo que también es importante como desacademizar o deselitizar ciertos debates que a veces son complejos, por supuesto, y otras veces se estructuran de esa forma para que la gente tampoco los entienda tan claramente, ¿no? Así es. Entonces, ese rol yo creo que hoy día es clave, sobre todo hoy día que con todo el avance de las redes sociales también la comunicación no solo se complejiza, sino que se transforma en información con pocos datos, con veracidad, se mezclan opiniones con fuentes, la gente no sabe si lo que están diciendo es un dato real o es una opinión personal, ¿no? Entonces, ahí más que nunca el rol del periodismo es clave. Sí, lo vimos, Rocío, en la discusión de la nueva Constitución hace un tiempo atrás, ¿no? Una de las críticas también que se hacía de quienes veníamos de un cierto sector, o a favor, más bien, de una nueva Constitución, es que se complejizó el debate de tal manera que quizás la gente que votaba en su casa no entendió. Exacto, un debate que debió haber sido veraz, certero, informativo, se transformó en un debate con mucha desinformación. Así es. Y ahí uno identifica el efecto de la desinformación, ¿no? Porque finalmente creo que un ejemplo que tú das es clave, como cuando uno habla de este fenómeno. La gente entendía una cosa porque había muchos discursos falsos, pero en ese momento tampoco era tan fácil identificar qué era real y qué no era real, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la información pública es clave. Sí. Hablemos, Rocío, de tu rol al asumir la presidencia del Colegio de Periodistas. ¿Cómo fue esa llegada al Colegio de Periodistas, a la presidencia? Bueno, fue una llegada, ¿cómo decirlo? Siempre cuento esto, a lo mejor genera una falsa expectativa, pero yo nunca busqué ser presidenta del colegio. Yeah. No era mi anhelo cuando yo cuando entré al colegio. La verdad es que yo me colegié muy tempranamente porque además nuestra escuela de periodismo siempre nos invitaban a participar del colegio, a colegiarnos, ¿no? Salí de la universidad y me colegié. Y por ahí, por el año 2015, 2016, cuando asume la primera mujer
presidenta en la historia del Colegio de Periodismo, habían pasado como 60 años. La primera mujer, Javiera Olivares, una querida colega que abre las posibilidades a que las mujeres abre entremos. el camino, ¿no? Siempre hay impulsoras, Sí. siempre hay impulsoras. Yo no podría estar acá hoy día hablando contigo, Belén, si no hubieran muchas mujeres dirigentes del Colegio de Periodistas que no pudieron ser presidentas, pero que hicieron un tremendo aporte, y hasta que Javiera logra ser presidenta. Bueno, y en ese momento yo dije, bueno, ya que hay una amiga, una colega, hay que apoyarle, hay que estar. Yo me acerqué al colegio y dije, a mí me gustaría apoyar en temas de género, que era el ámbito en que yo venía trabajando, los temas de comunicación y género, y ahí se creó la Comisión de Género del Colegio de Periodistas y yo entré a participar. Y en la segunda parte, el segundo periodo, Javiera tuvo 2 gestiones. La segunda gestión, ella me invita a ser parte de su mesa, vamos a votaciones. Yo quedé de secretaria general y Javiera se va, tiene que renunciar al colegio porque ella iba candidata a diputada. Uh-huh. Y yo me quedé en el colegio y ahí, bueno, empecé a hacer distintos cargos. Fui secretaria general 2 periodos, con Margarita Pastene, que también fue presidenta del colegio, fui secretaria general. Después fui vicepresidenta del colega anterior, de Danilo Humada. Y bueno, el año pasado fue como, ¿te toca? O sea, parece que te toca. Parece que te toca. Y yo dije, bueno, ya. Yo todavía, digo, bueno, hay procesos en las organizaciones. Dije, yo todavía me queda un poquito más de pila, así que bueno, vamos. Y ahí fui y aquí estoy. Así que ha sido un proceso largo, uno porque de formación en una organización tan compleja como el colegio, en un sector complejo como es el periodismo, y también años para validar un trabajo dentro de una organización que tampoco es tan sencillo. Así que bueno, así ha sido más o menos el camino. Y con tantos desafíos, como tú dices, como el periodismo, como por ejemplo la libertad de prensa, que es ahí apunta mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico que ves tú del estado actual de la libertad de prensa en nuestro país? Sobre todo entendiendo que en nuestro país existen algunos empresarios que son dueños de la mayoría de los medios de comunicación. Entonces la diversidad de contenido a veces es compleja encontrarla por este mismo monopolio, ¿no? ¿Cómo el diagnóstico que ves tú de esto? Sí, mira, bueno, yo creo que nosotros tenemos un ecosistema de medios de comunicación bien complejo y bien distinto en general a lo que uno espera de un ecosistema sano. Es decir, efectivamente en Chile, con una principal dominación de medios de comunicación privados, complejiza, por supuesto, todo, ¿no? Desde la calidad de la información hasta el pluralismo informativo, como tú bien has señalado. Por eso que el aporte de las radios universitarias y de las televisoras universitarias es tan importante, porque en el fondo permiten instalar el debate de lo público, ¿no? En un país carente de un sistema de medios públicos. Entonces, por eso es tan importante. Y lo que nosotros hemos visto vinculado a los temas de libertad de prensa es que efectivamente, si bien Chile no tiene los índices internacionales que podemos encontrar en otros países de América Latina o en otras realidades, sí nos preocupa que en los últimos años se ha acentuado una narrativa violenta contra el ejercicio de las y los periodistas, y también en prácticas de censura, incluso de autocensura, que podrían estar vinculadas a este ecosistema de medios de comunicación. Es decir, claro, cuando el problema de la publicidad es lo que más tensiona la existencia de los medios de comunicación, muchas veces eso también va a tensionar, por ejemplo, el ejercicio profesional. Claro. Pensemos, por ejemplo, en las últimas semanas ha habido una gran movilización de los trabajadores de la empresa Walmart líder, que no ha salido en ningún medio de comunicación, no creo que porque los periodistas no quieran cubrir esos temas, exacto, sino porque no son parte de la agenda informativa, y eso efectivamente, como un ejemplo sencillo, representa también la forma en que los conflictos sociales se instalan en los medios de comunicación. Así es. Pero los temas de libertad de prensa, que es un tema que nosotros venimos trabajando arduamente los últimos 4 años, porque desde el inicio de la protesta social en Chile aumentaron los índices de agresiones a la prensa. Hemos hecho un trabajo importante desde el Colegio de Periodistas, como otras organizaciones, para defender la libertad de prensa, pero para también defender
que la labor informativa de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones tiene que realizarse en un contexto de seguridad. Y cuando eso no ocurre, es el Estado quien tiene que garantizar la libertad de expresión y de prensa, que son derechos fundamentales hoy día en nuestro país. Que si bien no están tipificados de esa manera en la Constitución, por eso quisimos cambiar la Constitución, pero sí son derechos fundamentales que se deben resguardar en un país democrático. Quiero destacar lo que nos comenta Rocío de la importancia y la relevancia de las radios, las televisiones universitarias, que es lo que estamos haciendo desde esta trinchera, que no es fácil. Por supuesto. No es fácil, pero nos permite instalar temas que no se abordan comúnmente, sin miedo, que es lo que hace la Radio USACH en particular. Y sobre todo estos espacios, por ejemplo, como Somos Expertas, que hace tanta falta, ¿no? Por supuesto. Mujeres hablando, mujeres conversando, teniendo un espacio para contar su experiencia. Así que quería destacar el rol que tiene nuestra radio. Absolutamente. Imagínate que, bueno, Chile sin medios de comunicación públicos, como imaginamos de manera más amplia, con un solo canal público, como TVN, con radios universitarias que hacen una gran labor, muchas veces con pocos recursos, ¿no? Sabemos los problemas de financiamiento que hay de los medios de comunicación universitarios y apostando por pluralismo informativo, que es lo que no hacen los grandes medios, permitiendo que existan mujeres, disidencias, otras voces, por supuesto que es una aporte inigualable al desarrollo de la comunicación en Chile. Como nuestra radio, que nuestro eslogan es Nuevas Voces. Estamos muy en sintonía, Rocío. Rocío, ¿cómo ha sido la experiencia como mujer en esta posición de liderazgo? Cuéntanos un poquito cómo te has sentido, cuál ha sido tu experiencia. Ha sido compleja porque en general creo que el mundo del periodismo aún es un ámbito donde el sexismo está bien instalado y que las mujeres entremos a espacios de toma de decisión nunca va a ser fácil. Pero también creo que han habido muchas mujeres que históricamente en el mundo de las comunicaciones han hecho un tremendo avance, entonces como ir empujando históricamente ciertos muros permite que las que entramos vamos un poquito más avanzadas. Y también creo que con las dificultades que existen, yo siempre me he sentido muy acompañada de mis compañeras periodistas, es decir, hoy día tenemos también una red de periodistas y comunicadoras feministas, de la cual yo también soy parte, tenemos periodistas históricas que nos acompañan en estos momentos, es decir, para lo complejo que hoy día es liderar cualquier organización, Belén, más en un sector de las comunicaciones donde aún el sexismo está súper instalado, una labor compleja como esta se facilita porque hay mucho trabajo en red y porque siempre hay muchas mujeres apoyando la labor de otras mujeres. Y disculpen que sea tan transparente en esto, pero realmente, bueno, se complejiza mucho porque el sexismo en el periodismo es una realidad y muchas veces a nuestros colegas no les gusta que haya mujeres en espacio de toma de decisiones. Pero nosotros hemos hecho un camino de mucho diálogo y de mucho puente para entender que democratizar las comunicaciones es una apuesta no solo para las mujeres periodistas, sino porque las audiencias necesitan tener estos temas en sus agendas, ver mujeres liderando espacios, porque es la sociedad y son los cambios culturales que llevamos empujando históricamente en nuestro país. Entonces, estamos acá, bueno, con un poquito de cansancio, pero con mucha convicción de que las mujeres tenemos que habitar en los espacios de toma de decisión. Es un trabajo agobiante para las mujeres que están en ciertos espacios de toma de decisiones. ¿Sientes que tienes que validarte todo el tiempo? Yo creo que si uno habita un poco el síndrome de la, ¿cómo se llama? El síndrome de la impostora. Todo el rato. No es fácil, pero también yo creo que cuando a veces uno cae en esos lapsus de decir, bueno, lo estaremos haciendo bien, lo estaremos haciendo mal, hay detrás 10 compañeras diciéndote, lo estás haciendo estupendo, sigue adelante y te estamos apoyando. Entonces creo que al final eso va compensando mucho y lo destaco porque en el fondo creo que sobre todo en los espacios de dirigencia donde uno está expuesta a lo público, está constantemente siendo enjuiciada por muchos varones, ¿no? Que claro, que imaginan que saben lo que tú estás haciendo, pero nunca han estado en un espacio como este, ¿no? El apoyo de tus redes de contención, las compañeros, siempre va a ser muy importante, porque en el fondo, para mí estar en el colegio de periodistas, liderar un espacio que es nacional y que hay muchos colegas de Arica, Magallanes que necesitan el colegio y que hacen un gran aporte y que ellos también siempre apoyan este espacio y a mí personalmente también siempre me apoyan, implica un proyecto colectivo.
Es decir, estar en espacios, a lo menos yo lo veo así, organizacionales, no es una apuesta personal, ¿no? Sino es una apuesta colectiva y uno necesita de las otras y los otros. Entonces, por eso te digo, creo que cuando uno cae como en esos loops siempre va a haber personas que valoran el trabajo, que valoran también el desafío que es estar en espacios de representación, como los colegios profesionales, que son ámbitos súper complejos porque no tenemos fuero. Esto es como un voluntariado, ¿no? Claro, Nosotros hacemos esto en nuestro tiempo libre, entonces es duro que en tu voluntariado seas cuestionada, pero bueno, sabemos que cuando las mujeres habitamos espacios de toma de decisión, eso ocurre, pero también sabemos que hay muchas otras apoyando, valorando y visibilizando, y así uno va compensando esta apuesta. ¿Vamos a incomodar? Sí, vamos a incomodar, porque les incomoda, pero como dice Rocío, y lo han dicho otras expertas, fíjate, que llegan a la misma conclusión de que nos necesitamos entre nosotras. Por supuesto. Y que este equipo que hacemos en mostrar lo que las otras hacen, en tirarnos para arriba entre nosotras, es súper importante en este camino, y eso es una enseñanza y un consejo para quienes nos escuchan también. O sea, no hay que nunca detenerse pese a que las cosas se vean complejas, porque van a haber compañeras que te van, por supuesto, a tirar para arriba. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque uno está siendo observada por otras mujeres de otras generaciones. Claro. Y que te observan y que en el fondo también muchas veces proyectan seguir estos caminos. Entonces, muchas veces yo digo, uno pasa situaciones complejas siempre, pero a mí lo que me importa es proyectar de que es posible y es legítimo habitar estos espacios. Exacto. Porque quiero que más mujeres habiten este espacio. Así es. Y destacar, siempre hay mujeres que abren los caminos. Por supuesto. Y tú, Rocío, estás abriendo también camino, o sea, a cargo de la presidencia del Colegio Periodista. Los periodistas y las periodistas somos complejas y complejos. Es un rubro complejo, sí. No es fácil. De verdad que es un placer tenerte en nuestro programa, escuchar tu experiencia, porque es un camino complejo el que tú, la bandera que tú llevas, no es fácil. No es fácil, pero también creo que yo estoy acá porque tuve muchas otras mujeres de generaciones más grandes hoy día que empujaron esos caminos. Es decir, en el Colegio de Periodistas nosotros hicimos un proceso en que otras generaciones nos fueron traspasando un conocimiento histórico, ¿no? Por eso llegamos a este espacio y muchas mujeres que no pudieron llegar a ser presidentas porque no tuvieron la oportunidad, porque quizás quisieron y nunca les dieron la posibilidad. En el colegio son muchas y yo siempre lo agradezco públicamente porque ellas permitieron, por supuesto, que las mujeres entráramos y que estuviéramos presentes, ¿no? Oriana Zorrilla, Ethel Clifford, Mónica Silva, la Margarita Pastene, etcétera, son muchas y que por supuesto a mí siempre me inspiran porque finalmente si ellas no hubieran podido estar en ese espacio, resistir también, habría sido mucho más difícil esto, ¿no? Entonces son una memoria histórica, yo siempre voy y les pregunto cosas, les digo, oye chiquillas, ¿cómo se hacían? ¿Cómo lo hicieron ustedes esto? Que yo lo veo tan difícil y ella me decía, mira, lo hicimos así, en época más machista y en dictadura. Entonces yo digo, bueno, hoy día para nosotras es difícil, pero estamos en democracia. Exacto. Y hay un discurso público respecto a la participación de las mujeres que hay que seguir defendiendo y que uno tiene que ejercer también ese avance social. Apropiarse del espacio. Cual, exacto. Ya tenemos que cerrar la entrevista, Rocío. Pasa el tiempo muy rápido, sobre todo cuando hablamos de temas que nos importan del periodismo, ¿no? Podríamos estar hablando del rol del periodismo actual, de los desafíos mucho. Pero quisiera que le termináramos esta entrevista hablando a las niñas, a las mujeres que están escuchando este programa, que lo ven también por YouTube. A ver qué le podemos decir respecto de su carrera. No tengan miedo. Cuéntanos tú algo que quisieras compartirles. Bueno, yo siempre les digo a mis alumnos, yo hago clases, tengo un curso también en la Escuela de Periodismo y les digo que frente a las complejidades del ecosistema de medios de comunicación, los desafíos globales, muchas veces los chicos y las chicas están súper angustiadas porque no tienen mucha claridad respecto a sus fuentes laborales, ¿no? Todos salimos con un poco esa preocupación. Yo siempre les digo que las comunicaciones es una apuesta a transformar el debate público y a transformar ciertas narrativas que incluso para nosotros personalmente, individualmente han sido difíciles. Y mi mensaje es que hay que seguir adelante, hay que fortalecerse, hay que formarse y especializarse, por lo menos en el mundo de las comunicaciones, y cuando uno tiene una convicción que va más allá quizás de tu impulso profesional, sino que tiene una convicción
que creo que muchos de nosotros lo tenemos, que es transformar las condiciones desiguales en las cuales hoy día vivimos, siempre van a haber otras compañeras, amigas, colegas que van a estar apoyando ese proceso. Entonces, mi mensaje es que no estamos solas, de que el trabajo en red tiene que ser siempre un desafío constante para fortalecer nuestra labor profesional, gremial, política, feminista, lo que queramos, pero que tenemos que trabajar en red. Y eso es importante para el mundo de las comunicaciones y del periodismo, donde nos enseñan, más que nada, a trabajar individualmente. Pero hoy día el trabajo en red colaborativo tiene que cambiar la forma en que vemos las comunicaciones. Así que mi mensaje es eso, es la formación, es a mantener nuestras convicciones intactas pese a los obstáculos y a pensar de que no somos solas, sino que estamos en un trabajo colaborativo en red y que nuestra labor también es fortalecer esas redes de trabajo. Nosotros trabajamos día a día con la red de periodistas feministas. Les mando un beso enorme a mis colegas que deben estar mirando luego. Les mandamos un cariñoso saludo a las coordinadoras Fabiola Gutiérrez, a Gabriela, que siempre nos acompañan en este proceso, por supuesto las compañeras también del Colegio de Periodistas, que hacen una labor inigualable, ¿no? En sostener, en mantener, en reforzar, en visibilizar un trabajo que es colaborativo, que no es individual, sino que es colaborativo, y a las nuevas generaciones creo que eso es importante de traspasarse. Rocío Alorda Celada ingresó en el año 2000 al Bachillerato en Ciencias y Humanidades de la USACH. Es periodista de esta misma casa de estudios, magíster en Comunicación Política de la Universidad de Chile. Fue parte de la Escuela Enrique Kirber, donde hacía clases a personas que necesitaban completar su enseñanza media. Integrante de la red de periodistas y comunicadoras feministas. Coordinadora de la Comisión Nacional de Género. Vicepresidenta nacional y actualmente presidenta del Colegio de Periodistas. Rocío, gracias por haber estado en Somos Expertas. No, Melen, muchas gracias a ti, qué ganas de seguir conversando. Esperamos tener otra oportunidad para quizás ahondar otros temas, pero es tan importante tener espacio de expertas, de personas que tenemos quizás un conocimiento acumulado en los años, la experiencia de los trabajos colaborativos, y bueno, nosotros siempre a disposición, y qué rico estar en esta radio. Rocío, un placer, de verdad. Muchas gracias. Nos vamos a una canción y volvemos con el cierre de Somos Expertas, nuestra voz.